Muy bien, vamos a compartir la palabra esta noche y quisiera decirles que la Biblia es tan poderosa, es tan especial, que la Biblia tiene algo que decirnos sobre los padres. Amén. Y por supuesto para los hijos. Voy a pedirles a los que trajeron la Biblia que abran conmigo la Biblia en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 20. Proverbios capítulo 20, versículo 20. Amén. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Quiero volver a repetirlo. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Amén. Digan conmigo, ay, ay, ay. Incline su rostro un momento y levante su mano. Hagan esta oración. Señor Jesús, gracias por esta palabra. Yo la recibo, es para mí, yo la creo, la necesito. Alumbra mi entendimiento para comprenderla, en el nombre de Jesús. Amén. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Damas y caballeros, la reflexión de esta noche se llama el peligro de maldecir. Mira el que está a su lado, dígale: esta noche vamos a hablar sobre el peligro de maldecir. Dígale así, recuérdeselo, dale un codacito, dígale: esta noche vamos a hablar sobre el peligro de maldecir. Amén. Sobre el peligro de maldecir. Escuchen esto. En estas vacaciones me fui de paseo a tierras santanderianas. Vi el cañón del Chicamocha. ¡Ajo! Tremendo el pastor, ¿sí o no? Estuve en el municipio de San Gil. ¡Ah! Tremendo. Conocí el pueblo de Barichara. ¡Uf! Impresionante. Pasé por el valle de San José y llegué a un pueblito que se llama El Páramo. Allí en El Páramo, el atractivo turístico es una cueva. Se llama la Cueva del Indio. Es una cueva natural que tiene un recorrido de 1,5 kilómetros. Es impresionante, es espectacular esa cueva. Tiene unas cavernas enormes, tiene un recorrido tenebroso, tiene unos pasillos estrechos. Es fantástico cruzar por esa cueva. ¿Me siguen, sí o no? Ahora, mientras yo me agachaba para cruzar la cueva, yo sentía que algo me acariciaba la espalda. Entonces yo pensé que eran corrientes de viento que se metían en la cueva. Eso pensé yo, hasta que el guía que nos llevaba por la cueva dijo: muchachos, si ustedes sienten una caricia por la espalda, no vayan a gritar, ni se preocupen, porque esos son murciélagos que hay en la cueva. Y yo quería gritar, pero para adentro. Entonces, de inmediato, con las linternas que teníamos en los cascos, alumbramos hacia la pared, y el primer murciélago que vimos era un murciélago albino, un murciélago mono, con ojos monos, con el pelaje blanco, que apenas nos sonrió para la foto. Enseguida alumbramos el resto de la caverna, y eso estaba así de murciélago. Vea, 10, no me tiran, muchos. Habían muchos murciélagos. No les miento, por un momento sentí que Batman estaba en esa cueva escondido observándolos. Seguimos el recorrido. Había que trepar, subir, bajar, agacharse. Incluso allí en esa cueva había un salto de más o menos 6 metros de altura en total oscuridad. Había que saltar a un pozo de agua con la luz de la linterna nomás. Era muy bacano el salto.
Ahora, los que no pudieran saltar porque les daba miedo, bajaban por unas escaleritas muy incómodas y les tocaba dar una vuelta de más. No les miento y no les caño, yo me tiré. Es más, me gustó tanto que volví a subir por las escaleritas incomodando a la gente y me volví a tirar. Retrasé la caminata. ¿Y qué le hace si se enojaba el guía? Apago la linterna y me les pierdo. Ok, continuamos el recorrido y al final salimos de la cueva. Pero, aunque llevaba el guía y también iba con linterna, salí de la cueva con una pequeña molestia en la rodilla, porque por el recorrido se me dobló un poquito y entonces ahí surgió una pequeña lesión. Más tarde me puse a pensar, si yo atravesando la cueva con un guía y con una linterna me lesioné, entonces, ¿qué le puede pasar a una persona que atraviesa la cueva sin guía y la linterna se le apaga? La respuesta es desgracia. Definitivamente va a ocurrir un accidente. Si una persona atraviesa una cueva de ese tipo, sin linterna, sin guía, en total oscuridad, lo más seguro es que las cosas terminen muy mal. Va a haber un accidente, va a ocurrir una desgracia. Damas y caballeros, asimismo es la vida de aquel hijo que maldice a su padre o maldice a su madre. Lo único que va a recibir es desgracia. ¿Cuántos me siguen? Díganme amén. El pasaje que leímos, dice la Biblia que aquel hijo que maldice a su padre o maldice a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Apagarse la lámpara en oscuridad tenebrosa significa desgracia, significa tragedia, significa ruina, significa muerte, significa que las cosas van a salir mal. Y yo quiero que me entiendas esta noche que estamos celebrando el Día del Padre. Si hay alguno aquí que maldice a su padre, quiero que sepas que estás en un problema, porque la Biblia dice que el que maldice a su padre, lo único que va a recibir es desgracia. Digan conmigo, ay, ay, ay. Mira el que está a tu lado, dígale, no maldigas a tu padre. Dígale, no maldigas a tu padre. El que maldice a su padre no solo tiene un problema con su papá, también tiene un problema con Dios. ¿Por qué? Porque el que maldice a su padre está desafiando los mandamientos del Señor, ya que uno de los mandamientos dice: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra, sí o no? Es decir, Dios nunca nos manda a maldecir a nadie, mucho menos a nuestros padres. Todo lo contrario, Dios nos pide que honremos a nuestros padres. Pero hoy existen hijos, existen hijas que maldicen a su papá, que maldicen a su mamá. Como hoy es el Día del Padre, nos concentramos en el Padre. Hay personas aquí que han llegado a maldecir a su padre. Y quiero que me escuchen esto. La palabra maldecir es una palabra compuesta. Está compuesta por el término mal y por el término decir, que en otras palabras significa decir mal, o en otras palabras hablar mal. Mírame acá, cuando tú hablas mal de tu padre, en alguna manera lo estás maldiciendo. Digan conmigo, ay Dios mío. Mira el que está a su lado, dígale, si vio, yo le dije. Dígale, si vio, yo le dije. Cuando hablas mal de tu papá, haya sido lo que haya sido tu padre, lo estás maldiciendo. Y cuando maldices a tu padre, mírame acá, tienes un problema. Y tienes un problema con Dios, porque Dios no te mandó a maldecir a tu padre. Haya hecho lo que haya hecho, haya sido lo que haya sido, Dios te mandó a honrar a tu papá. ¿Cuántos lo reciben? Díganme amén. Hay hijos que maldicen a su padre. Mire, hay hijos que maldicen a su padre cuando reniegan de él,
porque Él no les permitió lo que querían. Cuando reniegas de tu padre porque no te permite lo que quieres, ten cuidado con lo que estás haciendo. No incurras tal vez en una maldición de la cual te vas a llevar la peor parte. Hay hijos que maldicen a su padre cuando lo insultan y lo ofenden con sus palabras. Ten cuidado con eso, porque estás maldiciendo a tu padre y la peor parte te la vas a llevar tú. Hay otros hijos que maldicen a su padre cuando lo niegan e incluso se burlan de su viejo delante de sus amigos. Ten cuidado con eso, porque si maldices a tu padre, el que se va a llevar la peor parte eres tú. Algunos dirán aquí: ah, pastor, pero es que usted no conoció a mi papá. Usted tampoco conoció al mío. Pastor, si usted conociera a mi papá fue un tipo malo, un tipo que nos abandonó, un tipo que no nos ayudó, un tipo que le pegaba a mi mamá, un tipo que no le importó sus hijos. Pastor, un papá así, ¿para qué? Mira, escucha, yo entiendo tu rabia o entiendo tu tristeza o tu enojo, pero aún así, si tu papá fue de esa calaña, perdóname el término, aún así el mandamiento sigue presente para ti y para todos. Honra a tu padre y a tu madre. No importa quién haya sido tu padre, el deber que tú y yo tenemos como creyentes es honrarlo. ¿Cuántos lo reciben? Díganme amén a esta palabra. Claro que sí, es honrarlo. Tú tienes que honrar a tu padre, haya sido quien haya sido. Esta noche quiero mencionar tres padres, tres tipos de padres. Quiero mencionar al padre bueno. Quiero mencionar al padre malo. Y quiero también hablar del padre muerto. Es más, porque entre toda la gente que estamos aquí reunidos, probablemente hemos tenido esos tres tipos de padres. Algunos tienen un padre bueno, otros tuvieron un padre malo y otros tienen hoy un padre muerto. Eso también ocurre. Amén, ¿me siguen, sí o no? Comencemos por el padre bueno. Si tu padre fue bueno, escúchame, iglesia, mujer, hombre que estás aquí, si tu padre fue bueno, tú tienes que honrarlo. Y la manera de honrar a tu padre que es bueno es siguiendo su ejemplo, es atendiendo sus consejos, es obedeciendo sus órdenes. Esa es la manera en la que tú, muchacho, honras a tu padre. Si él es un padre bueno, atiende sus consejos, sigue su ejemplo, obedece sus órdenes. Yo sé lo que te digo. Mira, cuando estaba en aquella cueva del indio, iba con la linterna y seguía las instrucciones que me decía el guía. Yo confiaba plenamente en el guía. ¿Por qué? Porque el guía conocía la cueva al derecho y al revés. Se sabía cada rincón, conocía cada pasillo, sabía dónde había que pisar, dónde había que agacharse, dónde teníamos que arrodillarnos. Así que en alguna manera yo puse mi confianza en el guía, porque él ya había pasado por donde yo iba a pasar. Si tu padre es bueno, muchacho, escúchame lo que te digo hoy. Hazle caso en lo que te dice. ¿Sabes por qué? Porque él ya pasó por donde tú apenas vas a pasar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si tu padre es bueno, si tu padre es un hombre recto, hazle caso en lo que te pide. Ten presente lo que te demanda, porque créeme, él ya pasó por donde apenas vas a pasar. Y esa es la manera en la que tú honras a un padre que es bueno. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora, si tu padre es malo, porque hay padres malos. ¿En qué sentido? Padres que abandonaron sus hijos, padres que traicionaron a su esposa, padres que no respondieron por sus hijos, padres que golpeaban a toda su familia. Si tu padre fue malo, si tu padre era muy estricto, abusó de ti, te pegó, te maltrató, te abandonó, no respondió por ti, no te reconoció. Mira, yo te digo esta noche una cosa:
no lo maldigas. Mira que está a tu lado, dígale, no lo maldigas. No lo maldigas. No hables mal de él. No lo maldigas. Es más, aprovecho un paréntesis. Incluso madre, las madres que están aquí, ni siquiera ustedes madres le hablen mal a sus hijas o a sus hijos de los padres que tienen. Si fueron malos, pues está bien, pero ustedes madres no envenenen a sus hijos si sus padres son malos. Recuerda que su hija no escogió a su padre, usted fue el que lo escogió, entonces no se ponga a hablar mal de él. Si es malo, déjelo, pero no hable mal de él, porque usted lo escogió, su hija no lo escogió. ¿Cuántos dicen, ay Señor? Claro que sí. Es que hay madres que envenenan a sus hijos contra sus padres. ¿Y los hijos qué culpa tienen? Fue usted, madre, el que escogió a ese padre para su hijo. ¿Por qué le va a hablar mal de él ahora? Quédese calladita. Amén. Pero volvemos con los hijos. Si tu padre fue malo, fue estricto, abusó de ti, te abandonó, no te reconoció, no lo maldigas, no hables mal de él. Todo lo contrario, ora por él. Amén. Ora por ese padre. Y es más, si tienes la manera de bendecirlo, hazlo. Hazlo. Oiga, ¿yo qué voy a bendecir a ese viejo? No, calla, no digas nada. Ora por ese padre que fue malo contigo. Y si tienes la manera, dentro de lo posible, bendícelo. Bendícelo. Que tu padre sepa que tú eres un hijo de Dios. Que tú hoy lo bendices a él. Que si él no te ayudó ayer, a ti, tú lo ayudas a él hoy. ¿Cuántos dicen amén a esto? Eso es. Si tu padre fue malo o es malo, no lo maldigas. Ora por él. Encomiéndalo al Señor. Dígale, Señor, ten misericordia de él. Señor, ayúdalo. Pero no lo maldigas. ¿Por qué, pastor? Porque recuerda lo que dice la palabra. El que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. En otras palabras, lo que va a recibir un hijo que maldice a su padre es desgracia. Es desgracia. Es ruina. Es tragedia. ¿Cuántos me siguen? Díganme amén. Ahora, si tu padre está muerto, porque hay gente aquí que tiene su padre muerto. Si tu padre está muerto, mi consejo para ti esta noche es que honres la memoria de tu padre. Pastor, ¿y qué significa honrar la memoria de mi padre? Escúchame. Honrar la memoria de tu padre que ya está muerto significa que tú debes ser una persona tan excelente que si tu padre volviera a vivir, se sintiera orgulloso de ti. ¿Cuántos dicen amén a esto? Escúchame, los que tienen padre muerto, no voy a pedirme que levanten la mano, pero escúchame, honra la memoria de tu padre. ¿Y cómo la honras? Vive de tal manera que si tu papá volviera a la vida, se sintiera feliz y orgulloso del hijo que tienes, de la hija que tiene. ¿Amén o no? ¿Cuánto me siguen, sí o no? Pero hoy pasa lo contrario. Hoy hay hijos que cuando pierden a sus padres, lo que hacen es refugiarse en el alcohol, refugiarse en las drogas, refugiarse en las cosas del mundo. Ahí no están honrando la memoria de su padre. Es más, muchos hijos cuando pierden a sus padres, lo que hacen es volverse en delincuentes. Delincuentes. Ahí no estás honrando la memoria de tu padre. Honra la memoria de tu padre viviendo de tal manera que si él resucitara y te viera como eres hoy, te felicitara, se sintiera orgulloso de ti, se sintiera feliz de el hijo, de la hija que ve en ti. ¿Cuántos me siguen? Díganme amén. Escucha, iglesia, en alguna ocasión mientras oraba a Dios, le dije, Señor, yo quiero honrar la memoria de mi padre, la memoria de mi madre. Determiné eso. Yo le dije, Señor, yo quiero honrar la memoria de mi papá y de mi mamá, de tal manera que si mis viejos hoy resucitaran, ellos se sintieran orgullosos del hijo que tienen, se sintieran felices del hijo que tienen. Y ese, créeme hermanos, ese es mi esfuerzo todos los días.
todos los días. Que la gente incluso a mi alrededor pudiera decir: esos viejos, hablando de mi papá y mi mamá, dejaron un buen legado en la tierra. Esos viejos, ese par que se murió, dejaron un buen muchacho en este pueblo que ayuda a la gente, que sirve a este municipio, un verdadero instrumento para edificar este mundo. ¿Amén o no? Yo quiero honrar la memoria de mis padres, y te invito a ti que no tienes a tu padre vivo: honra la memoria de tu papá, viviendo de tal manera que si él volviera a la vida te felicite. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos lo reciben? Amén. Si tu papá es bueno, sigue su ejemplo, atiende sus consejos, obedece sus órdenes. Si tu papá es malo, no lo maldigas, ora por él, y si tienes la manera, bendícelo. Y si tu papá está muerto, honra su memoria, viviendo de tal manera que si él resucitara, te felicite y esté orgulloso del hijo que ve en ti. ¿Cuántos dicen amén a esto? Quiero invitarte para eso, hermano. No maldigas a tu padre, jamás. Si fue bueno, si fue malo, si está muerto, no lo maldigas. Todo lo contrario, bendícelo. ¿Sabes una cosa? Maldecir es un peligro. Maldecir es un peligro tan grande que la Biblia dice en la carta a los Corintios que los injustos no heredarán el reino de los cielos. Pero no solo los injustos, ni tampoco los idólatras, los fornicarios, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, los ávaros. Y luego dice los maldicientes. Los maldicientes. ¿Qué significa eso, pastor? Que en la lista de los idólatras, de los fornicarios, de los adúlteros, también se encuentran los maldicientes. Dice la Biblia que los maldicientes no heredarán el reino de los cielos. No maldigas a tu padre nunca en la vida. No importa si te hirió, si abusó de ti, si te marcó para siempre. No importa si tal vez hoy tienes una rabia, un enojo, un resentimiento guardado contra tu padre. Aún así, guarda tu boca de proferir palabras de maldición contra tu papá. Yo sé lo que te digo esta noche y te invito para que sea cual sea que haya sido tu padre, tú más bien lo bendigas y determines honrarlo. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Termino con esto. Un viejo sastre, escucha esto, un viejo sastre ya no podía trabajar más porque su mirada estaba caída por los años y ya no podía hacer cortes rectos. Tampoco podía enhebrar la aguja para coser porque sus manos estaban temblorosas. Con el tiempo, su esposa lo dejó porque el negocio de la familia había entrado en bancarrota. Sus 3 hijos vivían en las afueras de la ciudad con sus esposas, con sus familias, y venían a visitarlo una vez al año para cenar con el viejo. En alguna ocasión el viejo sastre estaba tan angustiado por esta situación que se puso a llorar, muy triste, pensando que poco a poco sus hijos también lo iban a abandonar, como lo abandonó su esposa. Así que, meditando en esta situación, se le ocurrió una idea. Fue donde el carpintero y le pidió un cofre de madera. Luego fue donde el cerrajero y pidió un cerrojo para echar candado. Fue a la vidriera y le compró al dueño de la vidriera varios vidrios rotos. Con estos elementos regresó a su casa, echó los vidrios rotos dentro del cofre, le puso el cerrojo a la caja, al cofre, y le echó candado. Luego metió el cofre debajo de la mesa. Cuando llegaron sus hijos para cenar con su viejo, apenas se sentaron en la mesa, con los pies tocaron el cofre. Así que preguntaron a su padre de qué se trataba, y el padre dijo: ese cofre es mi tesoro. Y no dijo nada más. Los muchachos se emocionaron. Esa es nuestra herencia, es nuestra fortuna. Y se emocionaron a tal punto que los 3 se pusieron de acuerdo. Vamos a tener que cuidar al viejo para que cuando muera no se pierda ese cofre. Así que a la semana siguiente el hijo menor
decidió venirse 8 días a estar con su padre. Lo cuidó, le hizo la comida, le ayudó a lavar la casa, le ayudó en la huerta que tenían, le lavó la ropa, conversó con su padre. La pasaron muy bien esa semana. A la semana siguiente, el hermano mayor vino también y se quedó con su padre toda la semana. Le lavó la ropa, le hizo la comida, le ayudó a arreglar la casa, le ayudó en el trabajo, lo cuidó, conversó con él y la pasó genial con su viejo. El siguiente hermano vino la otra semana a también brindarle sus cuidados al viejo. Y así la pasaron durante muchas semanas cuidando a su papá, hasta que finalmente el viejo sastre murió. Cuando muere, los 3 hijos se ponen de acuerdo y le celebran un buen funeral. Apenas termina el funeral, con ansiedad regresan a la casa de su padre a buscar por todas partes la llave del cofre. Voltean la casa patas arriba hasta que encuentran la llave. Abren el cofre y oh sorpresa, lo que pensaban ellos que eran monedas que sonaban adentro de la fortuna, eran pedazos de vidrio que su padre había guardado. Así que viendo esto, el hijo mayor patea la caja y dice: mi padre es un malvado con sus hijos, porque todo este tiempo nos engañó. El hijo menor pensativo dice lo contrario. Dice: yo pienso diferente. Yo creo que los malvados somos nosotros, sus hijos, porque hicimos que nuestro padre tuviera que rebajarse a engañarnos con un cofre para que le prestáramos atención y lo honráramos. En esas, el tercer hermano se agacha y saca del cofre una notica que dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Mis queridos hermanos, esta fue una historia real. Y por supuesto, esta historia nos enseña algo, y es que muchos de nosotros a veces nos cuesta honrar a nuestros padres todo el tiempo, sabiendo que ellos todo el tiempo nos han honrado a nosotros como hijos. ¿Cuántos de nosotros aquí a veces nos cuesta decirle un te quiero a nuestros viejos, que los tenemos todavía? ¿Cuántos de los que estamos aquí todavía nos cuesta mirar a nuestro padre y decirle que nos perdone? ¿Cuántos de los que estamos aquí tal vez tienen su padre vivo, pero no lo visitan por cualquier otra razón, porque están enojados con él, porque hace años no se hablan? Quiero que sepas que no estás haciendo bien. Quiero que sepas que el Señor te ordena otra cosa: que honres a tu padre. Y quiero que recuerdes esta noche que si tu padre fue bueno, tú debes imitar su ejemplo, atender su consejo y obedecer sus órdenes. Pero si tu padre fue malo, no lo maldigas, ora por él, y si tienes la manera, bendícelo. Y si tu padre está muerto, honra su memoria, viviendo de tal manera que si resucita, esté orgulloso de ti. Quiero que inclines tu rostro un momento y que oremos al Señor en esta hora. Padre, te damos muchas gracias.